Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos, por favor, a abrir la escritura en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones del mensaje para los jóvenes, mensaje para la juventud. Esta es nuestra cuarta meditación en este mes y yo les estaba adelantando ya que va a ser la última en cuanto a este tema y que con la ayuda del Señor el próximo domingo vamos a estar predicando acerca del noviazgo cristiano. Esta mañana vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos. Y el título que vamos a poner a nuestra meditación de hoy es: Joven, mantente puro aunque estés en medio de la impureza. Y dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Yo quisiera leer ahora los últimos versículos, desde el versículo 19 hasta el versículo 21 de ese mismo capítulo. Yo quisiera que me permitan usar la traducción Palabra de Dios para Todos. Los últimos 3 versículos de este capítulo, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, en esta traducción Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: el Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Entonces todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo. Allí se revelaba al joven y le comunicaba su palabra. Y hermanos, como yo les decía, esta es la cuarta meditación que en esta mañana, por la gracia de Cristo, vamos a hacer en nuestra serie Mensajes para la Juventud. Y tenemos frente a nosotros una historia fascinante de las Escrituras que nos enseñan acerca del llamamiento de un joven. El llamamiento de un joven al ministerio, que es el llamamiento que Dios hace a los jóvenes. Ministrar significa servir. Todos debemos de servir al Señor. Algunos lo sirven en una posición distinta, pero todos somos llamados
para el Señor. Y es interesante porque en la porción de nuestras escrituras hemos visto como 3 veces que la palabra del Señor se refiere a Samuel como una persona joven. Joven, él era un joven todavía. Aquí vemos el llamamiento del joven Samuel, el cual quisiera que meditemos en estos minutos porque considero yo que trae un mensaje importante para los jóvenes de esta congregación y también para los jóvenes de otros lugares del mundo. Y en primer lugar yo quisiera que nosotros demos una mirada al contexto en el cual hace su aparición el profeta Samuel. Y ese contexto es muy interesante. Y yo quisiera que nosotros prestemos atención a este contexto en el cual se desarrolla este pasaje, porque no es solamente el contexto inmediato que vamos a ver, sino el contexto de la Escritura. Aún vamos a ver en otros libros cuál era la situación en la cual Dios ahora llama a este joven, a Samuel. Si recordamos, hermanos, el Israel de entonces había caído en un estado de anarquía, donde además el culto al Dios de los ejércitos había sido profanado. Ese era el entorno en el cual había nacido Samuel, había crecido Samuel, había sido llamado Samuel, y Samuel iba a ser también una especie de gobernador ahí, el profeta del Señor. En aquel entonces, cuando Samuel es levantado como profeta por el Señor, no existía temor de Dios. No lo había. Al finalizar el libro de los Jueces, la palabra de Dios nos relata cuál era la situación de esa nación religiosa. En Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el contexto en el cual estaba creciendo Samuel. Porque ¿quién fue la persona que unge al primer rey de Israel? ¿No fue Samuel? ¿No fue Samuel quien ungió a Saúl, el primer rey de Israel? Entonces, era un tiempo donde no había rey. Era un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y considere esto porque es allí donde Samuel comienza naciendo, creciendo y siendo llamado al ministerio como profeta. En ese tiempo, como dice Jueces 21-25, cada cual era su propia autoridad. No existía la verdad absoluta, cada uno hacía como le parecía, cada uno tenía su propia verdad, cada uno tenía su propia opinión de lo que era moralmente bueno y moralmente malo. Y si usted comienza a seguir y comienza quizás ya a aplicar estas palabras que nosotros encontramos en la Escritura, se va a dar cuenta que la situación en la cual usted, joven, está viviendo ahora es exactamente la misma. Es exactamente la misma. No existe un patrón de moralidad ni siquiera en la religión. Cada uno tiene su propia opinión de lo que el texto de la Escritura dice. Joven, usted también está creciendo así. Usted también está desarrollándose en este tipo de contexto. Lo que la Biblia nos indica es que Israel había caído en un completo estado de apostasía. Nadie se restringía de nada y nadie era castigado por nada. Anarquía total. La ley del Señor no se atendía, no se obedecía, no se cumplía. Cada cual hacía como mejor le parecía, para no decir cada uno hacía como le venía en gana. El tiempo en que nosotros nos encontramos no es muy diferente al tiempo en el cual cada uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Lo que se observa es que cada vez es más notorio el desligamiento de las interpretaciones bíblicas actuales comparado con las interpretaciones de las Sagradas Escrituras que la Iglesia tuvo por muchos siglos. Si usted se da cuenta, si usted comienza a discernir, si usted lee con discernimiento, teniendo en cuenta las consideraciones teológicas que la Iglesia había perseguido por muchos sitios,
usted se va a dar cuenta que ese camino no está derecho. Es como viajar en un barco. ¿Alguna persona de aquí puede darse cuenta cuando el barco está girando 10 grados a la derecha o 10 grados a la izquierda? Nadie se va a dar cuenta. Una vez también habíamos nosotros expuesto acerca de una analogía que había hecho un hombre, precisamente hablando de una embarcación que navega atravesando los mares. Y es que si uno pone un clavo oxidado cerca de una brújula, va a hacer que esa brújula se desvíe. Una persona cree que está llegando precisamente al puerto donde espera llegar, pero no se da cuenta de que está desviándose y desviándose y desviándose. Esa es la situación en la cual nosotros estamos viviendo en nuestros días, joven. Por eso es importante que nosotros, digo nosotros, todos, especialmente ustedes, puedan tener consideración del contexto en el cual estaba viviendo Samuel y el contexto en el cual usted, joven, también está viviendo. El objetivo en nuestros días es establecer una religión laxa, un cristianismo donde no existan los absolutos de la palabra de Dios, sino que las verdades ahora deben ser interpretadas según las sociedades que vienen cambiando de a poco. Así, el resultado es que cada iglesia tiene su propia autoridad basada en la opinión de pastores modernos, cuyas enseñanzas son nuevas y procuran ser más flexibles en cuanto a los principios del Evangelio que han sido atesorados por la iglesia desde sus inicios. Este es el contexto en que los jóvenes y todos los cristianos estamos viviendo en nuestros días. No es diferente de cómo es que era el contexto en los tiempos en que Samuel estaba viviendo. Y por eso es de que yo ya había adelantado a algunos jóvenes de aquí hace como 2 o 3 semanas que yo iba a predicar acerca de este texto de Samuel. Porque en mis meditaciones diarias yo había pasado por ese texto hace como un mes, creo. Y yo ya tenía en mi corazón la oportunidad que Dios me permitiera de compartir con ustedes lo que sucede en estos días, los peligros a los cuales ustedes jóvenes se enfrentan y la necesidad del discernimiento para que puedan hacer frente a estos peligros. Pero el mensaje de la palabra nos habla a nosotros de un joven llamado Samuel, quien, como ya dije, estaba viviendo en un tiempo de apostasía religiosa y donde cada uno hacía conforme a su propia regla de lo que era bueno y lo que es malo. Ese mismo joven es usted en estos días de apostasía. Es usted que está viviendo en un tiempo donde existe tanta diversidad de interpretación de la palabra de Dios, pero donde cada cual dice que es correcta su interpretación. ¿Usted ha notado eso? ¿Acaso usted ha escuchado alguna vez de una congregación que diga, no, aquí nosotros no enseñamos la sana doctrina? ¿Acaso alguna vez ha escuchado usted eso, joven? Que algún predicador diga eso desde el púlpito. No, aquí no somos ortodoxos. No, aquí no enseñamos igual que el Señor. No, aquí no enseñamos igual como la iglesia primitiva. Pues si alguien dice así desde el púlpito, ¿qué cosa creen ustedes que va a pasar en esa congregación? Las personas que tienen cuidado espiritual de sus propias almas la terminarán abandonando. Dirán, entonces, ¿qué hago yo aquí si en este lugar no se enseña la enseñanza del Señor? Y aún la lucha es esa, hermanos. Ahora la lucha es de que los principios de los cuales nosotros tenemos que utilizar para hacer exégesis y hermenéutica, uno de ellos es ver la interpretación del pasado. ¿Cómo es que los maestros levantados por Dios en el pasado interpretaban la Escritura? Esa ahora se está buscando anular también. Se está buscando anular. ¿Y por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será la causa? ¿Cuál será el motivo? La motivación que tienen estas personas, joven, para que ahora se quite todo eso, es para que tú no sepas cómo es que la iglesia durante siglos interpretó la Escritura. Ponerte un chip nuevo en tu cabeza.
Decirte, no, sí, acá tenemos la sana doctrina, pero es diferente a la sana doctrina del pasado. Pero ¿cómo la sana doctrina del pasado puede ser diferente a la sana doctrina de ahora? Ese es el estado de apostasía en el que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Y usted, joven, debe de tener presente eso en su mente, en su corazón también. Los jóvenes viven en un tiempo donde tales congregaciones están separadas por cuestiones de doctrina y de práctica cristiana, así como nosotros. Pero que cada vez que uno dice que es sana doctrina, es decir, todas las congregaciones piensan diferente, pero todos ellos tienen la verdad. Todos ellos tienen la verdad. El joven Samuel vivió en esa clase de contexto histórico, y usted, joven, como le repito, también está viviendo en esa clase de contexto. Otra de las cosas que nosotros debemos observar es lo siguiente: es que la clase religiosa del tiempo de Samuel estaba en una decadencia moral total. Suena duro. ¿Cómo está diciendo este predicador que la clase religiosa del tiempo de Samuel estaba viviendo en una decadencia moral total? Hermanos, la adoración a Dios había sido profanada hasta el punto de una completa prostitución en el tiempo de Samuel. Y esto nos habla del liderazgo de aquellos tiempos y nos debe llevar a reflexionar en el liderazgo de los tiempos de ahora, joven. Mire, vamos a ver ahí en Primera de Samuel. Vamos a ver en el capítulo 2. Primera de Samuel habla de Samuel. Sabemos qué enseña el capítulo 1, sabemos qué enseña el capítulo 2, estamos en el capítulo 3, pero en el capítulo 2 vamos a ver cómo es el contexto, donde es que Samuel se desarrolla. Vamos a leer versículos del 12 al 14. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ahora mire, vamos a leer más adelante, versículos 17 y 18, ahí en el capítulo 2. Es pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Hermano, aquí habla de la corrupción religiosa del tiempo de Samuel. Y especialmente en lo considerado al servicio. Acá habla claramente que era muy grande delante del Jehová. ¿El pecado de quién? De los jóvenes, dice la Escritura. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, las ofrendas de Jehová era un tipo de la ofrenda de Cristo en la cruz. Y en nuestros días nosotros podemos también encontrar que existe un menosprecio al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que escuchamos, y ya lo hemos dicho, personas que dicen, no, Cristo tiene poder para salvar, pero no tiene poder para santificarte. No tiene poder para separarte, no tiene poder para hacerte un santo. ¿No es eso también lo que ocurre o lo que ocurrió en el tiempo de Samuel? Menospreciar la ofrenda del Señor, menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Y quiénes? ¿Quiénes eran quienes estaban llevando ese pecado tan grande delante de Jehová? Los jóvenes. Los jóvenes que estaban prestando servicio en el templo. Pero el versículo 18 hace un contraste entre estos jóvenes que tenían un pecado muy grande delante de Jehová y otro joven llamado Samuel. Porque mientras los otros jóvenes menospreciaban la ofrenda a Jehová, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Usted se da cuenta, hermanos? ¿Se puede dar cuenta cómo es que es importante que nosotros veamos la Escritura, meditemos la Escritura, observemos la Escritura y la apliquemos a nuestros días? Se da cuenta que
todo es igual bajo el sol, como dirías Salomón. Lo que este versículo nos enseña es que la adoración y el servicio a Dios fue profanado por los jóvenes de aquel entonces. Joven, tienes que tener cuidado tú también, de no profanar, de no ser contado en la Escritura, o como la Escritura dice, que lleves gran pecado profanando el servicio al Señor. Más bien debe ser aquí como Samuel, quien ministraba en la presencia del Señor. Adam Clarke comenta de la siguiente manera esta palabra que hemos leído. Él dice: como la gente vio que los sacerdotes no tenían piedad y que actuaban como si no hubiera Dios, ellos despreciaron el servicio a Dios y se convirtieron en personas infieles. Un sacerdocio nacional, cuando el fundamento es verdadero, puede ser una gran bendición, pero si el sacerdocio se corrompe, aunque el propio fundamento se mantenga firme, la corrupción de las costumbres nacionales será la consecuencia inevitable. Sí, puede ser que el fundamento sea verdadero, pero cuando el sacerdocio, el liderazgo, se corrompe, se desvía, las consecuencias son fatales. Y eso comenta Adam Clarke de este pasaje, de estos versículos que hablan del grande pecado de los jóvenes que habían cometido contra el Señor. Vemos pues que Samuel creció en un tiempo de anarquía. Samuel creció en un tiempo de apostasía que estaba acompañado de una corrupción en el sacerdocio. ¿Usted se puede imaginar todo eso junto? Usted puede ver así a este joven, a este muchachito Samuel, ahí en medio de todo, como un puntito, como un granito de arena en una playa, donde todo es corrupción, y él está ahí ministrando delante de la presencia del Señor. La Escritura nos enseña que el joven Samuel creció en medio de muchos problemas, creció en medio de mucha inmoralidad en el sacerdocio. Pero vemos que el Señor levanta a este joven, el Señor lo levanta, quien va a hacer la diferencia en medio de este estado de cosas deplorables, donde la religión había caído hasta más no poder. Ni siquiera los sacerdotes pudieron mantenerse puros para Dios. No pudieron mantenerse puros para Dios. Pero Samuel se mantuvo puro en medio de toda esta situación. Y si este joven pudo hacerlo, jóvenes, ustedes también pueden hacerlo. Si este joven, por la gracia de Cristo, pudo hacerlo, ustedes por la gracia de Cristo también pueden hacerlo. Si el Espíritu de Dios que habitaba en Samuel es el mismo Espíritu que habita en ustedes, ustedes también pueden mantenerse en un estado de pureza, aun cuando están en medio de la anarquía, de la impiedad, de la inmoralidad y de la depravación en la religión. Ustedes pueden hacerlo, pueden mantenerse firmes. Eso es lo que nos enseña esta palabra que estamos viendo ahora. Si de verdad estiman la pureza como algo que agrada a Dios, usted lo va a hacer. Jehová es puro. Usted también debe ser puro. Samuel era un joven creyente que se mantenía puro en medio de la impureza. Por esa razón, las Escrituras nos dicen de una manera muy clara que Jehová estaba con Samuel. La Escritura, fíjese, se refieren al joven Samuel como un hombre de Dios. Me parece que 3 veces lo dice el capítulo 9 de Primera de Samuel, si usted lo lee en su casa. Usted va a leer ahí de que Samuel es un hombre de Dios. Así también debe ser usted, joven. Usted debe ser un varón de Dios y usted debe ser una señorita de Dios. Un hombre de Dios, y eso es lo que cada uno tiene que ser, que se mantenga puro en medio de la apostasía, que se mantenga puro en medio de la traición a la palabra de Dios, que se mantenga puro cuando muchos profesantes ven a la pureza como algo desagradable. Usted puede imaginarse
Usted puede imaginarse vivir en un tiempo en el cual usted habla de pureza a la clase religiosa, pero la clase religiosa desprecia la pureza. Usted puede verlo. Pero eso es el propósito, que nosotros, ustedes jóvenes, todos los cristianos, seamos puros como Dios es puro y mantenernos puros, porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, que es puro, nos va a ayudar a nosotros para que podamos permanecer firmes, aún en medio de lo que nuestros ojos puedan ver. Pero eso es lo que cada joven debe ser, en medio de una generación que cada vez está más separada de Dios, en medio de una generación que quiere poner su propia nueva religión, su propio nuevo cristianismo, su propia nueva reforma. Y ahora que estamos en el mes de la reforma, escucharemos así también. Una religión que tranza con el mundo, una religión que negocia con los liberales y con aquellos quienes buscan corromper el servicio a Dios y tratan de corromper los sagrados mandamientos del Salvador. Pero no, joven, usted debe ser como Samuel lo fue en sus días, separado, apartado, puro, en medio de la corrupción. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué Samuel pudo mantenerse puro en medio de una sociedad y un sacerdocio impuro o corrompido? ¿Qué hizo él? La Escritura misma lo explica ahí en el pasaje que hemos leído, en 1 Samuel 3:3. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Hermanos, sabemos por las Escrituras que en aquel tiempo el templo del Señor no había sido construido todavía. No había sido construida. Aquí se hace referencia al tabernáculo de reunión. Allí es donde Samuel dormía. Samuel dormía cerca del arca de Dios, dice este pasaje. ¿Y qué es lo que representaba el arca de Dios en aquel tiempo? Hermanos, ella representaba la presencia del Dios viviente. Esto nos indica que el joven Samuel vivía cerca de la presencia de Dios. Y eso lo convertía en una persona diferente a todos sus contemporáneos. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano y otro cristiano. La presencia de Dios. Habitar allí. Estar allí, cerca de la persona de Dios. Igual sucedió con Josué, hijo de Nun. Miren, Josué 24:15. Nosotros hemos escuchado un pasaje que a veces es mal utilizado, pero dice ahí: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué había Josué decidido servir al Señor con toda su casa? La respuesta está en la Escritura, hermanos. La Biblia nos dice por qué Josué fue diferente a otros de los de su clase en su tiempo, igual que Samuel en su tiempo. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, en Éxodo 33, 11, mire cómo dice la Escritura. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, mire cómo dice, hermanos, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué estaba en medio del tabernáculo, Samuel estaba en medio del tabernáculo. Josué estaba cerca del arca del pacto, Samuel estaba cerca del arca del pacto. Josué estaba cerca de la presencia de Dios, Samuel estaba cerca de la presencia de Dios. Eso es lo que marcaba la diferencia entre uno y otro, entre ellos dos.
El joven Samuel vivía cerca de la presencia del Señor. Y usted, joven, y yo le pregunto, ¿vive usted cerca de la presencia de Dios? ¿Vive usted cerca de la presencia de Dios, del Señor? Ya no podemos hablar del arca. Eso fue una sombra. Pero lo que representaba el arca era la presencia de Dios. Joven, ¿vive usted cerca de la presencia de Dios? Este pasaje de la Escritura que hemos leído en Samuel nos enseña que el joven Samuel veía la corrupción que había en los hijos de Elí. Él veía eso. El joven Samuel también veía las corrupciones que hacían los jóvenes de su edad, que habían hecho también una profesión de fe al Señor. Sin embargo, Samuel no los imitaba. Usted lo puede ver ahí en sus ojos, lo puede ver en su pensamiento. Miraba así a los sacerdotes, los hijos de Elí, la impiedad que cometían, cómo habían destruido el servicio y la adoración verdadera a Dios. Los veía él, pero no los imitaba. Veía por otro lado los jóvenes de su generación haciendo como bien les parecía, israelitas circuncidados de verdad, pero desprovisto de la vida eterna. Él veía cómo se corrompían, porque Samuel también era circuncidado como ellos, pero no los imitaba. Él veía cómo las muchedumbres estaban en decadencia, en declive, pero no seguía las muchedumbres. Hermanos, ¿no es así la religión ahora? ¿O es diferente? ¿Acaso no hay eso? Si yo no pertenezco a las muchedumbres, hay que seguir a las muchedumbres. Son muchos, ellos son bastantes, deben de tener la verdad. Nosotros somos poquitos de este lado. No, hermanos. Él no imitaba, él no seguía a aquellas personas que él sabía que estaban actuando de una manera impía, en contra de la persona del Señor. La Escritura nos dice que Samuel se mantenía puro para su Dios. Samuel se mantenía cerca de la luz, él estaba cerca de la lámpara de Dios. Ese mismo versículo en 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Él estaba cerca de la lámpara. Samuel se mantenía cerca de la presencia de Dios y cerca de la palabra de Dios. La lámpara. Segunda de Samuel 22, 29 dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. ¿Ve? Tú eres mi lámpara, dice Samuel. Oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Y como dice el salmista, el Salmo 119, versículo 105, que todos conocemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Samuel estaba en la presencia de Cristo, vivía en la presencia del Señor, se veía en la presencia del Mesías y también estaba cerca de la palabra de Dios. Esto está marcando una pauta para ti, joven. Esto te está enseñando a ti cuál era el secreto de la pureza de Josué. Esto te enseña cuál era el secreto de la pureza de Samuel. Vivir tu vida, joven, en la presencia de Dios, cerca de su palabra. Samuel creció en un contexto en que la palabra de Dios escaseaba. Así comienza diciendo la Escritura. Pero él escuchó la palabra de Dios y comunicó al pueblo de Israel esa palabra recibida. Mire cómo comenzó nuestro pasaje en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El versículo 7, ahora vamos a leer, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Acá no está diciendo que él era impío, lo que está diciendo es que Samuel todavía no había sido nombrado como profeta de Dios.
Y el versículo 19 y 20 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan, Beérseba, conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Joven, ¿no te gustaría así que el Señor te lo diga de tu persona? Que eres un fiel cristiano, una fiel cristiana. Y esta palabra yo creo que tenemos todavía para escarbar un poco más. Nos enseña de que Samuel experimentaba en su propia vida el vivir cerca de la presencia de Dios. Él conocía más a Dios al recibir su palabra y le adoraba de la forma como Dios mandaba en su ley, no como los hijos de Elí. Samuel fue fiel al Señor. Samuel fue fiel a su persona y fue fiel a su santa palabra. Eso es lo que dice el versículo 20 que hemos leído. Y todo Israel, desde Dan hasta Beérseba, conoció que Samuel era fiel. Era fiel. Estar en la presencia de Dios, tener la palabra de Dios en tu corazón te va a mantener fiel, joven. Te va a mantener fuerte, te va a mantener obediente. Samuel estaba cerca del Señor y el Señor estaba con Samuel. ¿Cómo estás tú, amado joven? ¿Estás cerca del Señor? ¿Vives tu vida cerca del Señor? ¿Está el Señor contigo? Acércate al Señor. Acércate al Señor, joven. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No puedes acercarte al Señor con un doble ánimo. No puedes acercarte al Señor con las manos sucias. No puedes acercarte al Señor si no es con un arrepentimiento sincero, con pureza, anhelando vivir en su presencia, agarrando su palabra, guardándola no solamente en tu mente, sino principalmente en tu corazón y poniéndola por obra. Acércate al Señor. Si quieres el favor de Dios, debes acercarte a Dios orando, meditando en su persona y también meditando en su palabra. Vivir cerca de Dios va a guardar tu alma y tu conducta también será en pureza y en santidad. ¿No lo crees tú? ¿Cuál crees tú, joven, que va a ser el efecto de vivir cerca de la presencia de Dios? ¿Acaso no va a ser una obediencia genuina? ¿Acaso no te vas a mantener tú en pureza? ¿Acaso no vas a tener tu discernimiento de las cosas? ¿Acaso no vas a aprender a descubrir las tretas del enemigo que quiere engañarte? ¿Acaso todo eso no lo vas a tener tú? ¿Qué es necesario para tu alma? ¿Qué es necesaria para tu vida? ¿Qué es necesaria para tu testimonio? Pero también debes proponerte en tu corazón, guardarte de todo aquello que puede contaminar tu alma. A veces nosotros, cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo llevamos hasta un extremo que deja de ser bíblico. Oh, no, Dios es soberano. Nadie puede detener su mano. Todos los habitantes son como nada. Nadie le puede impedir que Él haga su voluntad. Si su voluntad es que yo me santifique, pues yo voy a esperar que Él me santifique. Me voy a ir por allá. Me voy a ir más allá. Si Él quiere santificarme, si Él quiere purificarme, Él seguramente lo va a hacer. Hermanos, ¿eso es bíblico? ¿Ustedes creen que la soberanía de Dios, joven, se trata precisamente de eso? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Daniel 1:8. Es otro joven. Es otro joven que podemos traer también a esta meditación. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, Daniel era joven igual que usted, Daniel era joven igual que Samuel, Daniel era joven igual que Josué, pero él se propuso tal cosa en su corazón. Él se propuso no contaminarse. Él no esperaba que Dios lo maneje como si él fuese un títere o una marioneta y lo lleve de acá para allá. No, él se propuso. ¿Y por qué se propuso eso en su corazón? Porque amaba a su Dios. Un joven que ama a Dios va a proponerse en su corazón mantener pureza de vida. Un hombre joven o una mujer joven que ha visto al Cristo crucificado se va a doler cuando cometa pecado. Va a sentir que está clavándole más esa espina en la cabeza. Va a sentir que esa lanza de ese soldado romano está en su mano y que está hincando el costado del Señor. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Joven, tú no puedes también proponerte en tu corazón no contaminarse. Amas tú al Señor. Eres tú parte de su pueblo, eres tú parte de su redil, estás tú dentro del pacto de gracia. Eres tú hijo del Dios viviente. Puedes tú también proponerte en tu corazón no contaminarte de todas las cosas que nosotros ya sabemos. No contaminarte del mundo, no contaminarte con el pecado, no contaminarte aún ni siquiera de tu misma carne. Daniel era joven igual que usted. De la misma manera te exhorto a que te propongas en tu corazón lo mismo y que lo hagas por amor a tu Dios, por amor a tu Dios, a nuestro Dios. Salomón, el hombre a quien Dios le dio una sabiduría incomparable, escribió lo siguiente en Eclesiastés 7:2. Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Será que Daniel sabía también esto? Que había algo mejor que ir al banquete y que era estar de luto. Joven, siguiendo nosotros en este versículo que hemos leído de Daniel, yo quisiera decirte lo siguiente. El instinto natural de todo ser humano es evitar todo aquello que pueda contaminar su cuerpo y enfermarlo. ¿Alguien acá se comería, por ejemplo, un plato de pescado podrido? ¿O alguien va y compra al mercado un pescado que ya está duro, los ojos de un color medio raro y las agallas negras como el carbón? ¿Alguien compraría un pescado así? ¿Y por qué no? Porque sabes que te va a hacer daño, sabes que te va a contaminar, sabes que va a enfermar tu cuerpo. Y por instinto natural, aun cuando hueles una fruta que está fea, ni siquiera la muerdes, la tiras lejos de ti. Por un instinto natural, proteges tu cuerpo, lo cuidas, lo guardas. ¿O no es así? Por supuesto que es así, todos nosotros actuamos de esa manera. Ese es un instinto natural, proteger el cuerpo físico. Cuando vemos nosotros cables de electricidad de 30,000 voltios que están por ahí, te vas a acercar. ¿Te vas a acercar a 1 metro? Luego te vas a acercar medio metro. ¿Vas a hacer eso? No, porque tu instinto natural va a hacer que no te acerques porque quieres proteger tu propio cuerpo. Si estás en un edificio de 20 pisos en la azotea y no hay una baranda, te vas a acercar al filo del piso sabiendo que hay 20 pisos hacia abajo. No lo vas a hacer porque tu instinto natural, joven, adulto también, nosotros, nuestro instinto natural, nuestro instinto de conservación, de preservación, va a decir: no vayas ahí porque hay peligro. Joven, el instinto natural de toda persona salvada por Dios es el mismo. Tal persona evita aquello que puede contaminar su alma.
no juega con eso, no coquetea, no se acerca, se aparta. Como si estuviese en una torre de 50,000 pisos y dirá, si yo me acerco mucho allí hay peligro de que yo pueda caer. Si yo me acerco mucho acá, hay peligro que mi alma se contamine. Todo ser humano evita todo aquello que está podrido. Todo hijo de Dios evita todo aquello que es espiritualmente podrido, que está rumbo a la putrefacción. Joven, tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte. Contaminación tienes que proponerte en cualquiera de sus formas, como hemos venido nosotros enseñando en estos domingos. Apártate, sepárate, evita. Joven, tal es el instinto de un corazón convertido verdaderamente a Dios, porque también existe un instinto natural espiritual y es evitar la impureza del cuerpo y del alma. Así como en lo natural es en lo espiritual. Así como es natural que una persona no quiera correr peligro, en lo espiritual también no quiero que mi alma corra peligro. Joven, mantente puro, puedes hacerlo, aunque estés en medio de la impureza. ¿Y sabes qué? Actuando de esa manera, te vas a parecer más a tu Señor. Te vas a parecer más a tu Salvador, quien dices que te ha salvado. Joven, mantente puro. Vive en la presencia del Señor, en oración. Vive cerca de su palabra, medita en ella todos los días. Solamente así vas a estar fortalecido y vas a tener la voluntad y el poder para decir no a muchas cosas. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas a todos nosotros por medio de ella, porque tanto para los jóvenes, tanto también para los viejos y tanto también para los niños, este mensaje, Señor, debe ser aplicado a nuestras vidas. Quizás, Señor, lo usamos más con los jóvenes porque allí tú, Señor, sabiamente pones esa palabra. El joven Josué, el joven Daniel, el joven Samuel. Señor, mantén puro a los jóvenes de esta congregación. Que el anhelo de ellos, Señor, sea la pureza para parecerse más a su Señor que es puro. Te damos las gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.